Chicas, chicos, bienvenidas, bienvenidos una vez más al templo. Un día, semana entretenida, inicio de semana arrancando con un montón de cosas, trabajo, reuniones, diligencia. Arranca con todo esta semana de mayo. Increíble. Pero aquí estamos, bien, funcionando, animados, viendo los números que se mantienen. Va la cosa, va. Mucha gente pregunta, mucha gente me dice cosas. Como siempre, tengo que empezar así, agradecido por sus comentarios. Exquisitos, maravillosos, nada que decir. Soy una persona muy contenta porque de verdad que lo que me acerca a ustedes es el comentario, es el análisis. Muy contento, de verdad. Nada que decir. Me siento incluso privilegiado. Conversaba en estos días con un amigo que tiene un canal también de ciclismo. Amigo, conocido, ¿no? Hablamos ahí por Instagram. Y él tiene, claro, él ya tiene un rato, él ya debe tener como un año en esto, más de año y medio. Y me decía que sí, que al principio todo muy bonito, pero ya después la cosa se puso un poco peliaguda. Aparecieron los haters. Yo no estoy en esa categoría todavía. Pero conversando, me di cuenta. Claro, él no toca temas como los que toco yo. Él va en bici, conversa, habla, muestra, listo. A él le pegan el palo mucho más rápido. Pero yo, claro, yo tengo otro entendimiento. Este podcast, este proyecto es diferente al de él. Y él se enfrentó desde el principio con cosas no muy agradables. Yo agradecido. Porque me ha tocado de verdad. Me ha tocado súper bien. Amables, educados. Inteligentísimos. No tenía la menor duda. Todo el mundo es súper inteligente. Cada quien tiene su inteligencia. Lo conversamos en un podcast anterior. Cada quien tiene su inteligencia desarrollada. A mí me ha tocado estas semanas que tenemos en el podcast gente muy inteligente. Y mis amigos han dado una demostración increíble. Se han acercado a mí con delicadeza, con mucha amabilidad. No, maravillado. Maravillado. No voy a decir absolutamente nada. Así que arrancamos con el tema de hoy. Un tema que es lo mismo que pasó con el desapego. Es un tema que apareció, se hizo fuerte y en el ranking, está en mi pizarrita, está de último y subió al top 1. Cosas que pasan en la vida. Yo me he puesto muy esotérico, lo debo reconocer, y estas cosas han ido apareciendo muy finamente en mi vida. Las cosas han ido, o yo he estado más atento y he empezado a hacer conexiones que irreales o no. Cada quien cree en este tipo, en las cosas que cree. Perdón. Se han ido como entrelazando, han ido juntándose y yo siento que es como una cosa que te va hablando. El universo, ahí, la vida, las casualidades, ponlo como tú quieras. Desde lo científico hasta lo esotérico, yo siento que todo es válido. Y este tema subió en el ranking, estaba por debajo del desapego, pero tenía un sentido. Hoy vamos a hablar del perdón, de perdonar. Y como siempre, Leo Mestic, de perdonarnos. Es un tema que está bien. Voy a decir una palabra que es porque es la palabra que se me ocurre. Es un tema que está bien manoseado. El perdón, perdonarnos a nosotros mismos, perdona a tu niño interno. Sí. Son muchos tipos de perdones. Pensamos también, muy novelísticamente, con el perdón, así con el desapego, así con la soledad. Con el perdón también es muy novelística, es muy de la literatura. Entonces tenemos una imagen, mucha persona, yo también la tenía, hasta que me adentré y empecé a sentir y analizar las cosas que a mí me pasaban. Recuerden que esto va de mi experiencia. Y el perdón tiene ese calibre de la novela, de
Perdóname como Camilo Sesto. Sí, es un tipo de perdón. Hay muchos tipos de perdones. Pero aquí a mí me gusta concentrarme en lo de uno, en lo mío, cómo yo lo he vivido, cómo yo lo miro. Si te calza el guante, estamos súper bien. Como siempre, todos los temas que yo toco son infinitos porque son la vida misma. El perdón es doloroso, es grande, es pequeño al mismo tiempo. Y el tema de perdonarnos nosotros para poder conectarnos, para poder desapegarnos, para poder amar, está todo unido, todo está complementado, todo está unido en este sentimiento, en esta acción que es el de perdonar. La única manera de desapegarnos, de conectarnos, de amar, de todo, es perdonando. Es colocando en la balanza justa las acciones y sabiendo perdonarnos, logramos perdonar más a los demás. Es un tema muy, muy, muy bonito porque todos son del ser humano, pero este es muchísimo más íntimo porque este es el que nos doblega. Este es el que hace el gallito y nos gana. Porque es complicado, no es fácil, porque así como el aprendizaje, tenemos que desdecirnos. Adoptamos ciertas posiciones, a mí me ha pasado muchas veces, terco, de una sola idea, y he tenido que desdecirme, he tenido que desdoblarme, he tenido que pedir perdón. Y al pedir perdón, al desdecirme, yo me perdono. ¿Se entiende? Es bidireccional, como todo. Va para allá y va para acá. Si tú ejerces perdón y estás atento, analizas bien, te perdonas. Y no hay nada más lindo que eso, y no hay nada que te libere más de la culpa y de cualquier tipo de pesar en la vida que el perdonarse y perdonar. Es un ejercicio, así como el desapego, van unidos. Son dos acciones que van una con la otra dando vuelta. Es increíble. No hay una sin la otra. Todas las cosas que yo tengo anotadas, todas las cosas que yo les estoy entregando en este podcast, que yo analizo diariamente, van todas unidas, están todas conectadas. Imagínense una malla, un punto y puros puntitos, y desde el centro, que es uno, se van líneas que se conectan y todas se conectan al mismo tiempo y todas entre ellas se entrelazan. Es como una estrella, esas geométricas, si las han visto. Está todo es una malla, es la malla humana, es la malla divina, es la malla del universo, es la malla de nuestro pensamiento. Como siempre, les digo, tómenlo por donde quieran. Todo va a hacer sentido y todo va a empatar. Esotérico, científico, you name it, está ahí. Todas estas emociones, emociones que se convierten en herramientas, están profundamente entrelazadas. Una convive con la otra, una te ayuda a salirte de la otra. Es maravilloso, como siempre lo digo en todos mis podcasts, me parece maravilloso. Porque me hace sentido, te hace empatar, te hace enlazar, y el perdón es una herramienta que no deja de ser y que tiene un nivel de importancia un poquito más profundo. Porque el desapego es de la conciencia para allá, el perdón es de la conciencia para acá. ¿Se entiende? Es mi casa, el perdón es mi casa, está aquí adentro de mí, está adentro aquí. El desapego, las conexiones, todas estas cosas de las cuales hemos hablado, de explorar, todo eso tiene que ver, es una reflexión y sale, y se proyecta y te devuelve. El perdón es un poquito más íntimo, el perdón ejerce esa fuerza, es cuántico, pero al mismo tiempo entra mucho más profundo en nuestra casa. Esta casita que tenemos aquí, que es maravillosa, que es nuestra conciencia, voy a parafrasear a un gran amigo, es nuestro hábitat, es donde nosotros estamos ahí. Yo hablo mucho de grandes amigos, tengo muchos grandes amigos y son muy conversadores
y tienen un nivel de inteligencia que yo adoro. Por eso que siempre los voy a nombrar y siempre los voy a traer a este podcast con nombre o sin nombre. Ustedes saben quiénes son. Y yo me amarro de eso. Y para mí es importante que sepan que ustedes viven en mí. Si pasa al revés o no pasa al revés, da lo mismo. Yo los traigo acá siempre porque me nutro de todo el mundo. Es un ejercicio que he tenido que hacer con el tiempo, que es natural en mí y me encanta. Yo lo he aprendido a disfrutar. Durante mucho tiempo pensé que era una especie de maldición pirata, pero no. Con el tiempo me ha enseñado y yo he logrado perdonarme grandes equivocaciones mías, grandes prejuicios a través de eso. Porque recibía información y muchas veces yo me subestimaba y con el perdón logré entenderme y logré desarrollar esto y poder integrar, conectarme, amar, explorar todo. Es muy lindo, de verdad. Y lo pienso y mira, me siento que es una cuestión que me mueve, que me remece por dentro. El perdón es maravilloso, es muy íntimo y es de nosotros. Me gusta la idea de lo que les hablaba, de que esto va y viene, pero va más adentro de nosotros. Es adentrarnos en nuestra casa. Y esa es la manera en que nosotros podemos limpiar las habitaciones de nuestra casa. Póngale como quiera, la casa, las habitaciones, las cajitas mentales. Las abres y limpias. Y nos hace tener una vida muchísimo más tranquila, con menos pesar. Vamos entendiendo y comprendiendo lo que va entrando por nuestros ojos y podemos ser muchísimo más agradecidos. El perdón familiar, el perdón de amistad, el perdón de pareja, el perdonarnos a nosotros mismos de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que dijimos, de lo que vamos a decir. Es una acción emocional increíble que yo la quería traer a colación el día de hoy porque va muy unida con todo lo que hemos venido hablando. Toda esta base de la pirámide que hemos ido construyendo, siento que todos los cimientos están en estas emociones que yo las encuentro fundamentales para poder vivir tranquilo, para tener un mejor pasar, para relacionarnos y poder absorber con más libertad todo lo que las demás personas nos quieren entregar. Porque perdonando, conectando, explorando, agradeciendo, despojándonos, podemos integrarnos al mundo y podemos absorber y podemos ser más grandes, crecer, evolucionar. Es una cuestión que llega un momento que puede ser hasta avasalladora, una sensación, un sentimiento y un ejercicio. Porque todo esto que yo les estoy hablando, yo siento y yo lo he vivido en carne propia, es que esto es un ejercicio diario. Como lo he dicho en varios podcasts, desde que nacemos hasta que nos morimos, esto es una chamba, un trabajo 24/7, los 365 días del día, esto no para. Y como herramienta fundamental, debe ser practicada todos los días. Y tiene que ser, como yo siempre digo, llegar, parar, autocontrol y analizar. Y en ese momento, cuando uno cae, está presente en el momento, sin ruido, uno logra entender cómo pasó, por qué pasó, y uno logra perdonar ese momento, esa persona, esa situación, ese problema, ese juicio que tenemos nosotros de las personas. Por estos días, ¿por qué subió en el ranking? Porque me he topado esta semana con muchas situaciones en las cuales el prejuicio ha estado ahí a la vista mía en conversaciones mías con amigos, conversaciones que he visto en situaciones de internet.
ha estado siempre ahí. Y yo siempre que he escuchado el prejuicio, yo digo, ¿cuál es la solución al prejuicio? La solución siempre, por supuesto, es quitarnos la ignorancia de encima. Pero hay un film, hay un papel, hay una pared que no nos deja pasar para allá, y ese es el perdón. Porque enjuiciamos muy fácilmente, muy ligeramente, y ya no escuchamos. No logramos ver eso que está en la gente ahí, en el fondo. Esta semana he estado rodeada de eso y analizándolo, pensando, venía en la bicicleta y dije, en el café me senté y de un momento que me conmoví porque está en la conexión, está en el enlace del amor, de perdonar para poder atravesar y poder entregarnos a la experiencia. En poder entregarnos al otro de una manera real, sincera. Porque muchas veces te dicen, sí, te pido disculpas y tal, bla, bla. ¿Y cómo yo sé que eso es verdad? ¿Cómo compruebo yo eso? No hay que comprobarlo, eso es ego puro. ¿Por qué yo tengo que comprobar algo que tú me dijiste? Entendiéndome yo, entendiéndote a ti, yo sé si eso es sincero o no. Y el tiempo, el gran maestro, va a decir si eso fue verdad o no. Si esas palabras que salieron de tu boca fueron reales. Y cuando el tiempo pasa y hay consistencia en el discurso, uno empieza a entregarse, uno empieza a explorar, uno empieza a conectarse. Ese desapego que puede generar uno en algún momento se empieza a desvanecer y uno empieza a entrar a la situación, al problema, a la persona, a la familia, al amigo, a lo que sea. Y uno empieza a mirar la esencia, porque tu prejuicio ya no se vuelve más transparente, ya no es tan, no te creo nada. No, uno empieza con calma y estando presente, uno empieza a mirar si hay coherencia en lo que me dijiste, en ese discurso, o en lo que pasó, o en la situación. Es muy íntimo, es muy de uno, es muy de mirar hacia adentro. Es bidireccional, pero tiene que ver con nosotros. Y el perdonar desinhibe, el perdonar te hace explorar, el perdonar te hace mirar más amplio, mirar más a detalle, más fino. Como decía mi amigo el otro que les decía en el podcast anterior, afinar el juicio. Cuando uno afina el juicio, amén del desapego, uno entiende más a las personas. Y en el proceso de perdonar y de perdonarnos, no deja de ser. Afinamos el juicio, nos conocemos más, estamos ahí, entendemos más, somos más compasivos con el otro, la otra, aquello o aquel. Y al ser más compasivos, escuchamos. No escuchamos para responder, escuchamos o miramos sin juicio, porque ya estamos en sintonía con aquello que pasa. El perdón es iluminador y como buen proceso de iluminación es trabajoso, porque hay que trabajarse mucho, muchísimo. Hay que perdonarse un montón de cosas. Hay que perdonar familia, hay que perdonar padres, hay que perdonarse uno mismo por juicios o prejuicios. Es una herramienta, un mecanismo, una emoción, un todo. Calificar el perdón es complicadísimo. Hay gente que se atreve, yo no me atrevo, pero el perdón yo lo dejo, quiero dejarlo acá con ustedes, quiero dejarlo como iluminador. Nos iluminamos a los demás y convivimos y nos podemos dar la mano. Así, tú y yo. Reviso, estoy grabando, estoy enfocado. Hay movimiento de luces, hay cosas nuevas, se está moviendo todo, estoy afinando aquí la cosa. Para que sepan. A veces me dicen, se ve muy raro, se ve muy... No. Estoy moviendo, estoy encontrando mi lugar, estoy explorando. Me estoy deshaciendo de aquellas ideas que tenía yo, esas ideas obtusas y tiene que ser así. Me he tenido que decir en este podcast completo y absolutamente. He tenido que cambiar cosas, las cosas que me dicen, las sugerencias, todo. Yo lo estoy aplicando todo porque
¿quién soy yo para decirte que no? Nadie. Venga, dime qué piensas y dime qué tengo que hacer y yo voy y lo pruebo. Es así. Ya no, llega un momento, yo siento que en estas épocas de mi vida, a estas alturas de mi edad, no soy tan viejo tampoco, no hay nadie tan viejo como para dar consejos, decía Facundo Cabral. Me encanta esa frase. Pero a esta edad siento que estoy un poquito más, tengo un poquito, algunas cosas muy masticadas, muy reflexionadas y muy conversadas, sobre todo porque no dejo que mi pensamiento sea único, es mío, pero está construido de los demás, tamizado por por mí, y lo que ustedes reciben acá en este podcast, lo que reciben es el tamiz de mi vida. Yo limpio todo, lo pongo más fino y se los entrego. Lo comparto con ustedes porque yo siempre he sentido que es algo que es beneficioso para cualquiera. No queremos aleccionar a nadie, pero como siempre digo, si te calza el guante, por algo es. Y si algo de mí resuena en ti, estamos bien tú y yo. Es un proceso que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Yo he tenido que, muy personalmente les voy a hablar de mí, yo he tenido que generar grandes perdones. Los más grandes han sido para mí. Perdonarme por ser lo que soy, por ser como soy, por hablar como hablo, por, por pensar como pienso. Yo he sido mi gran perdón. Yo mismo me he generado grandes perdones en mi intimidad, en mi piedra. Los que me conocen de hace tiempo, yo escribí mucho tiempo en Instagram, escribí mucho acerca de sentado en mi piedra. No es mío, es de Jodorowsky. Jodorowsky tenía varias cosas que empezaban sentado en mi piedra, reflexionaba en el problema y entendía que el problema era yo. Y a raíz de eso fue un golpe de iluminación precioso en mi vida, que me hizo llorar mucho y me hizo entender un montón de cosas. Todo lo que yo hablo partió más o menos de ahí. Jodorowsky, el que no lo conozca, es bastante esotérico, es bastante fantástico. Él es un gran storyteller y tiene grandes mundos en su cabeza, pero en sus grandes mundos toca muy bien lo sagrado, lo grafica muy bien y te lo dice muy, muy mágicamente. Jodorowsky es único, todos somos únicos, pero él es particular. Y Jodorowsky tiene grandes reflexiones. Como buen explorador, el tipo se ha mezclado con todo. Es un señor que ya tiene 98 años. Pero sus libros son muy, muy buenos de leer, son muy entretenidos y toca bien profundamente el alma de las personas. Hay gente que lo odia, por supuesto, hay gente que le parece un payaso, sí. Cada quien piensa lo que quiera. Yo lo encuentro un ser bien especial. Tiene una prosa y tiene una métrica bien, bien fantástica. Y yo, la verdad que lo recomiendo. Cuando tengan un chance de leerse algún libro de Jodorowsky, léanlo. Con él empieza este proceso reflexivo. Me empecé a meter ahí. Venía de un par de lecturas de Brian Weiss, de ese mundo maravilloso, todo suma. Y entrando ahí, entré en ese mundo del autoconocimiento, del budismo, de entender que el problema es uno y la culpa siempre es de uno. Ahí con él arrancó. Y a raíz de eso y de esas reflexiones que yo empecé a hacer, si buscan en mi Instagram las fotos más antiguas, todas tienen. Y en mi piedra yo empiezo a perdonarme, empiezo a entender el mundo, mi mundo, y empecé a entender esto que yo les hablaba hace rato, que era de tamizar. Y me empecé a dar cuenta, empezó a aparecer el desapego, empezó a aparecer el perdón, y todo eso empezó a construir algo en mí mucho más misericordioso y compasivo. La rabia se apaga,
se empieza a diluir, se empieza a apagar el ego, queda una cuota, por supuesto, como siempre, como grandes artistas, como gran artista que histriónicamente dentro de mí siento que vive aquel, y lo conversaba en estos días con un gran amigo, el ego. Todo el rato somos artistas, nos gustan las luces, nos gusta conversar, nos gusta esto. La cuota de ego yo la transformo en algo positivo, desde mis ojos, para mí. Algunos pensarán que soy un ridículo, pero está bien. Y ahí empieza este camino de el gran perdón, donde yo, esto que ven, lo que ven en mis redes sociales, sí, lo que ven en mi Instagram, en mi history. Mucha gente al principio siempre ay, que tú, que la selfie, que tanto mostrarte tú, y es que si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Para mí el Instagram empezó como una gran herramienta. Era como un diario. Era como un diario. Un diario, mi querido diario. Siempre lo he visto como eso, porque como los history quedan registrados, yo tengo registro desde que salieron. Y eso para mí, entonces fui víctima, fui muy señalado, amigos, todo el cuento, que eres súper ridículo, qué tal. Y yo aprendí a través de perdonarme y de desapegarme de la crítica, de ese ruido. Yo aprendí, generó en mí un gran perdón y empecé a entenderme y aceptarme como yo soy. Durante muchos años también viví, no encerrado, pero viví en un momento bien delimitado en mi vida, porque no podía hablar mucho, porque la gente se molestaba, y si decía cosas la gente se enojaba, y si decía muchas cosas quería ser era un muchachito, me señalaban, y todo eso generó en mí una cuestión que yo mismo me empecé a autocriticar, yo mismo me criticaba, yo mismo me enjuiciaba muy duro, yo me trataba muy mal. Y a través del perdón, de todas estas herramientas, de todas estas cosas que yo les he comentado todos estos días, el desapego, aprendí a perdonarme, a limpiar el ruido afuera y a eliminar mi ruido propio, que, como dice el dicho, nosotros somos nuestros peores enemigos. Y aprendí a través de esta herramienta maravillosa que es el perdón, de limpiarme de eso y poder sentarme aquí y estar muy contento de hablar acá con ustedes y contarle estas cosas y ser un poquito desfachatado y ser un poquito histriónico. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo comunicar? ¿Por qué yo no puedo hacer cosas que hacen otras personas? Yo me tenía aprisionado por el ruido de la gente. Aquí en mi pizarra todo lo que está escrito está en un orden que yo hoy dije, estoy muy esotérico, en un orden sagrado. Voy dilucidando, voy sacando los temas para que conozcan un poco de mi proceso, conozcan un poco de mí y si me logran entender y si logran ver algo de mí en ustedes, muy contento, muy feliz. Chicos, 30 minutos. Me he pasado muchísimo. El perdón nos lo merecemos. Piénsenlo. Póngale la mano al perdón. Abierto, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier debate que quieran tener conmigo. Instagram, lo que quieran. Los más cercanos si tienes mi WhatsApp, escríbeme. Varios lo han hecho y hemos generado bellas conversaciones. Cuando no me he encontrado con algunos, bellas conversaciones. El perdón genera eso. Genera que uno abra su corazón y el ruido se apaga. Es muy bonito. Me conmuevo de repente. Es la edad.
Pero bueno, eso, lo dejo hasta acá, chicos. Feliz y contento por todas las cosas que están pasando con este podcast. Liberador. Esto lo debe haber hecho hace mucho tiempo y me he perdonado por eso. Ahora, pero ya estamos acá, estamos dándole poquito a poco, trabajo de hormiguita. Gracias por su apoyo, gracias por todas las cosas que me dicen, gracias por su... Voy a tener que empezar a decir lo que siempre, nunca quise decir, bueno, ahora lo digo. Gracias por sus likes, denle like ahí, comentemos, hablemos, conversemos, generemos un debate bonito para mejorarnos, para crecer, para hacer cosas más bonitas, para ser más grandes, para estar más enteros en la vida y dar a esa batalla que tenemos allá afuera. Y darla de una manera muy bonita con el sable de la verdad. Me puse épico. Chicos, los dejo. Un beso, un abrazo. Todas las fotos de mi Instagram están a la venta. Si me quieres ayudar, quieres una fotografía, pídemela. Acordamos un precio entre los dos que tú estimes conveniente. Lo negociamos y generamos esa instancia para que me ayuden para el libro, que cada vez la carrera empieza a hacerse más rápida, entonces empieza a acelerarse todo, así que ahí voy. Chicos, besos, abrazos, que estén muy bien, los quiero mucho, pórtense muy bien,